La oscuridad de la noche era palpable en las ruinas de Grozny durante la guerra de Chechenia. Las luces intermitentes de los proyectiles y explosiones que iluminaban la ciudad creaban una atmósfera de caos y miedo. Era como si el mismo infierno se hubiera desatado en la tierra. Grozny fue el escenario de algunos combates más brutales y sangrientos de la guerra de Chechenia. La ciudad, que alguna vez fue un próspero centro cultural, se había convertido en un campo de batalla, lleno de escombros y cadáveres. Los edificios en ruinas eran ahora el hogar de francotiradores y rebeldes chechenos, quienes usaban la ciudad para lanzar ataques sorpresa contra las fuerzas rusas. La lucha por Grozny fue feroz y larga, y la ciudad quedó casi completamente destruida al final de la guerra. El sonido de los helicópteros y los aviones que sobrevolaban la ciudad era ensordecedor. El estruendo de las explosiones y las balas rebotando en los edificios en ruinas hacía que los soldados se estremecieran en sus trincheras. Los combates cuerpo a cuerpo eran comunes, y muchos soldados se encontraban cara a cara con sus enemigos en las calles estrechas y laberínticas de la ciudad. Los soldados luchaban con todas sus fuerzas, pero la guerra de Chechenia era diferente a cualquier otra que hubieran visto antes. No se trataba solo de una guerra convencional entre ejércitos, sino de una lucha desesperada por la supervivencia. En medio del caos y la destrucción, los soldados empezaron a escuchar rumores de algo más, algo que no podían explicar racionalmente, algo sobrenatural. Era una noche fría en la ciudad, en el punto más álgido de la batalla por la ciudad. El sonido de los combates y las explosiones se escuchaba en todo el horizonte, mientras un grupo de soldados rusos patrullaba la zona en busca de rebeldes chechenos. Los soldados estaban en guardia, con los nervios al límite, sabiendo que en cualquier momento podrían ser atacados. Pero nada los preparó para lo que encontrarían esa noche. Mientras avanzaban por las calles desoladas de Grozny, los soldados notaron una figura oscura que se movía en la distancia. Se acercaron lentamente, prepararon sus armas, pero lo que vieron les heló la sangre. La figura era la de un soldado ruso muerto, su cuerpo mutilado y cubierto de sangre seca y polvo. Su expresión era aterradora, como si estuviera gritando en silencio. Los soldados quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que veían. Uno de los soldados notó algo extraño en la oscuridad. Una figura oscura parecía moverse entre los edificios en ruinas. La figura parecía flotar en el aire, y cuando los soldados se acercaron, se dieron cuenta de que era una figura sin cabeza. El cuerpo de la figura estaba cubierto de cicatrices, y parecía emitir una aura oscura y siniestra. Temblando, los soldados rápidamente apuntaron sus armas hacia la figura y dispararon, pero para su sorpresa, ninguno de sus disparos parecía tener efecto. La figura se movía lentamente hacia ellos, emitiendo un sonido sordo y ominoso. Mientras los soldados retrocedían lentamente, la figura sin cabeza comenzó a reír y gritar de manera desgarradora. Los soldados se sentían cada vez más incómodos y aterrados, y se dieron cuenta de que estaban frente a algo mucho más allá de su comprensión. De repente, la figura sin cabeza desapareció en la oscuridad, dejando a los soldados estupefactos y confundidos. A partir de ese momento, los soldados comenzaron a experimentar extraños sucesos paranormales en la zona. Escuchaban voces de ultratumba, lamentos y gritos provenientes de los edificios en ruinas. Los soldados sabían que estaban siendo perseguidos por una presencia malévola y sobrenatural, una entidad que se alimentaba del sufrimiento y la muerte que se habían producido en la zona. Grozny era un matadero. Trataban de encontrar una explicación racional, pero se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo que estaba más allá de la comprensión humana. Con el tiempo, algunos de ellos abandonaron la zona, incapaces de soportar los terrores sobrenaturales que experimentaban. Desde entonces, los rumores sobre la figura sin cabeza y otros sucesos inexplicables en las ruinas de Grozny se han propagado entre los soldados, convirtiendo a la zona en un lugar de leyenda urbana y terror. Los soldados y los civiles que sobrevivieron a los horrores de la guerra en Chechenia han hablado de la figura, pero muchos creen que esta presencia maligna nunca desaparecerá y que la guerra en Chechenia ha despertado algo mucho más oscuro y perverso que simplemente la violencia humana. Algunos otros creen que los espíritus de los soldados y civiles muertos atormentan la ciudad. En la guerra de Chechenia, la línea entre la vida y la muerte era muy fina, y en la ciudad de Grozny, esa línea se volvió aún más borrosa. A medida que la guerra en Chechenia alcanzaba niveles de violencia sin precedentes, muchos soldados comenzaban a mostrar signos claros de neurosis de guerra. La tensión constante
El miedo y la muerte que los rodeaba a diario comenzaban a cobrar un precio demasiado alto en sus mentes y almas. En medio del caos de la batalla, algunos soldados comenzaron a ver cosas que no estaban allí, o a sentir una presencia invisible que los acechaba en la oscuridad. La guerra estaba consumiendo sus mentes y emociones, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo. Incluso después de que la guerra terminó, muchos veteranos continúan lidiando con los efectos psicológicos traumáticos de la guerra, que pueden manifestarse de manera aterradora en sus pensamientos y percepciones de la realidad.